Si la globalización se caracterizó por su carácter eminentemente económico, el globalismo lo hace por ser político y cultural. Político y cultural. En su rama política, la finalidad sería, pues, gestar una gobernanza global. Pero en su rama cultural, la finalidad sería provocar un cambio de paradigma antropológico que allane el camino para o hacia el transhumanismo. Para alcanzar ambos, gobernanza global y el cambio de paradigma antropológico, necesitan socavar la legitimidad de los estados-nación, acabar con el arraigo a una identidad nacional y desmantelar la familia, entre otros. Con ello, sin identidad, sin raíces, ni defensa natural que ejerce la familia frente al indoctrinamiento del Estado, o adoctrinamiento del Estado, pues pasaremos a ser un número anónimo del mercado, que además, con leyes de aborto, de eutanasia, lo que se hace es que el sistema se optimiza en su productividad, eliminando esos homonúmeros que necesitarán, pues, los niños entre 16 y 18 años, más o menos, para formarse y empezar a ser productivos al sistema. Y el aborto, pues, bueno, abre el camino macabro a otros mercados que ni siquiera pueden nombrarse, entre ellos el tráfico de órganos, la producción de cosméticos y otros más que ni siquiera merecen la pena, pero busquen Plan Parenthood y busquen a dónde les lleva, tiran del hilo. Y en otro, los ancianos que sustraen del sistema, pues se les elimina con la muerte dulce, ¿verdad? La eutanasia. Es decir, el negocio es redondo. Cuando a estos dos segmentos poblacionales no productivos se les reemplaza por mano de obra explotada de inmigración ilegal, esclavos del siglo XXI, sin derechos y sin forma de defenderse. Ante lo anterior, se sumaría un reciente auge del llamado transgenerismo, ¿no? Que también tendría un lado productivo, pues cada persona que transiciona de un sexo al otro es condenada básicamente a un tratamiento de por vida con hormonas, valorado a lo largo de una vida en $1 millón. Busquen también el florecimiento de clínicas que ha surgido en apenas 10 años, ¿no? Decir en este momento que yo no estoy en contra de la libertad individual de cada uno que haga con su vida lo que quiera, ¿no? Si quiere cambiar, mutilarse, cambiar el sexo, bueno, es su vida. Donde comienza a complicarse el asunto es cuando empiezan a imponer una ideología y empiezan a, digamos, a tocar a los niños, ¿no? Ahí es donde ya, pues, no es tan respetable el actuar, el hecho de esta ideología. Pero, ¿cómo encajaría en todo este puzzle la ideología de género, la ideología queer, el transgenerismo con respecto a la familia? Pues aquí es donde realmente el marxismo cultural sorprendentemente se da la mano con el liberalismo económico. Y es que el marxismo cultural es la herramienta de un liberalismo económico para, como hemos visto anteriormente, que producir un homonúmero en el que sea ultra productivo cada persona, un número anónimo del mercado que produzca